Las mañanas de Lloyd siempre comenzaban de la misma manera, tranquilas y predecibles, como un viejo disco que repite una melodía suave. A los 78 años ya no necesitaba despertador. Su cuerpo se levantaba solo a las 6, como si el tiempo mismo lo hubiera entrenado. Beta solía burlarse de ese hábito mientras le preparaba el té. Le decía: incluso cuando ya no estés, seguirás levantándote al amanecer buscando la tetera. Su risa llenaba la casa con una calidez que ahora solo respondía el recuerdo. El hogar era demasiado silencioso, un tipo de silencio que pesaba con la ausencia de voces queridas. Habían pasado 5 años desde que ella se fue de este mundo, aunque algunas mañanas parecía que solo había cruzado a otra habitación. Sus rodillas se endurecieron al incorporarse, cada movimiento lento y medido. La bata que se puso era azul desvaída, con los bordes gastados por décadas de lavado, pero le resultaba familiar. La edad había vuelto cada gesto sencillo en un esfuerzo, y aún así la rutina daba forma a sus días solitarios. La cocina lo recibió con luz tenue y el leve olor a polvo de las casas viejas. Llenó la tetera, escuchó el hueco sonido del agua y la puso sobre la estufa. Afuera, la niebla cubría Great Falls, envolviendo la calle en un silencio gris. Al otro lado, la joven pareja que había comprado la casa de los Miller ya estaba en el porche, acomodando macetas, hablando rápido, riendo con frecuencia. Lloyd los observó un momento. Sus movimientos despertaron algo en su interior, un recuerdo de cuando él y Beta eran nuevos en el vecindario, cuando los árboles eran más altos, el aire más verde y la vida parecía extenderse infinitamente hacia adelante. Extrañaba esa sensación, la de confiar en el tiempo. El silbido de la tetera interrumpió sus pensamientos. Vertió el agua sobre una bolsita de té y se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana. La silla a su lado permanecía vacía, como desde el funeral. La miraba a menudo sin proponérselo. Los domingos eran los más difíciles. Desde la muerte de Beta, él y su hijo Grant mantenían un pequeño ritual. Cada segundo domingo, Lloyd los visitaba para cenar. Sonaba agradable al decirlo, pero en realidad era más deber que alegría, un acuerdo tácito de que los lazos familiares debían al menos aparentar firmeza. Terminó su té y enjuagó la taza. Su estómago ya no se interesaba mucho por el desayuno, pero la costumbre lo llevó a cortar medio pomelo y comerlo despacio, dejando que su amargor lo mantuviera presente. Al terminar, abrió una carpeta delgada sobre el mostrador. Dentro había papeles, gráficos y cifras que solo él comprendía. Grant no sabía que su padre aún seguía sus asuntos, ni que Lloyd lo apoyaba en silencio desde las sombras. Para su hijo, no era más que un anciano que contaba monedas y se preocupaba por las facturas. La verdad era distinta. En esos papeles se ocultaban transacciones que habían mantenido viva la empresa de Grant, Weatherby Transport, durante los últimos 3 años. Cada ayuda financiera llegaba a través del abogado de Lloyd, Gar Prescott, disfrazada de inversiones anónimas. El orgullo era frágil, y el de Grant no podía aceptar ayuda paterna. Lloyd lo hacía no por gratitud, sino por la promesa que una vez le hizo a Beta, cuando ella, en sus últimos días de hospital, le tomó la mano y le susurró: «Cuida de él, incluso cuando te rechace». Él asintió sin poder hablar, y ese voto se volvió su misión silenciosa. Cerró la carpeta con un leve chasquido, el sonido de los secretos que vuelven a guardarse. Miró a su alrededor. Todo seguía como ella lo había dejado. El reloj de porcelana sobre el estante, la cortina de encaje que cosió a mano, la foto de su 30º aniversario sobre el mostrador. El tiempo avanzaba, pero se negaba a llevarlo consigo. Revisó su reloj. Casi las 10. Debía tomar el autobús de las 11 para llegar a casa de Grant al mediodía. A Grant le molestaba la impuntualidad y solía señalarla como prueba de que su padre ya no podía manejar su vida. Lloyd sonrió apenas, no por diversión, sino por resignación. Fue a su habitación, se abotonó una camisa limpia, alisó su vieja chaqueta marrón y observó su reflejo. El rostro que lo miraba tenía líneas profundas y ojos cansados, pero también algo firme, una dignidad que la edad no había borrado. Se peinó el cabello ralo, guardó la carpeta en su maletín desgastado y se quedó un momento en el umbral antes de apagar la luz. Afuera la niebla empezaba a levantarse. Salió al aire frío, cerró la puerta con cuidado y se encaminó hacia la parada del autobús, sin saber que aquel tranquilo domingo marcaría el inicio de todo lo que cambiaría entre padre e hijo. El autobús avanzaba por la calle principal con su mismo zumbido cansado de siempre, los asientos agrietados y las ventanas rayadas por la niebla temprana. Lloyd se sentó junto a la ventana, con las manos dobladas sobre el maletín, observando el pueblo pasar como una vieja película. Great Falls había cambiado mucho desde su juventud. La tienda de la esquina donde compraba flores para Beta era ahora un café elegante lleno de gente mirando pantallas.
La biblioteca donde ella trabajó a medio tiempo estaba cerrada, con los escalones rotos y las puertas de madera reemplazadas por metal. A eso lo llamaban progreso, aunque para Lloyd era borrón. Intentó no pensar en ello. Al otro lado del pasillo, dos niños reían compartiendo caramelos de un envoltorio arrugado. Su risa aguda le tocó algo en el alma. Recordó a Grant de esa edad, curioso, ruidoso, lleno de preguntas sobre el mundo. Beta decía que tenía la persistencia de su padre, pero no su paciencia. Lloyd sonrió levemente al pensar en eso, mirando las casas pasar. Era extraño cómo los recuerdos llegaban sin invitación, cómo se colaban aunque uno cerrara la puerta. El autobús se detuvo cerca del vecindario de Grant, una zona tranquila con jardines cuidados y buzones idénticos. Lloyd bajó con cuidado, sintiendo el dolor en las rodillas. El aire olía a pino y lluvia lejana. Caminó las últimas cuadras hasta la casa, contando los pasos por costumbre. La vivienda de Grant se alzaba limpia y recién pintada, el tipo de casa que la gente compra para demostrar algo más que para vivir. Un coche brillante reposaba en la entrada, con el capó aún tibio. Lloyd dudó antes de tocar el timbre. Ya podía imaginar la tensión que lo esperaría. La cortesía forzada de Patty, la irritación contenida de Grant, el resentimiento que flotaba en cada visita. La puerta se abrió antes de lo esperado. Grant estaba allí, los ojos cansados y algo rojos. «Llegas temprano», dijo con tono plano. No era hostil, pero tampoco amable. «El autobús llegó a tiempo», respondió Lloyd con calma. Lloyd respondió en voz baja. Grant se hizo a un lado para dejarlo entrar. El olor a carne asada y a limpiador llenaba el aire. Dentro la sala brillaba por su orden. Todo parecía deliberado, controlado, sin duda el toque de Patty. «Papá, podrías haber llamado», murmuró Grant, girando ya hacia la cocina. «Sabes que no me gustan las sorpresas». Lloyd quiso recordarle que aquella visita no era una sorpresa, que era el segundo domingo, su rutina habitual, pero guardó silencio. Discutir con Grant nunca llevaba a otra cosa que a heridas y silencios largos. Patty apareció desde la cocina con un paño en la mano. Su cabello rubio estaba recogido en un moño tirante y su labial brillaba suavemente bajo la luz del techo. «Oh, Lloyd», dijo con una sonrisa tensa pero ensayada, «llegas temprano». «El autobús fue puntual», respondió cortésmente. Ella asintió una vez y volvió a su trabajo sin decir más. Lloyd se quitó el abrigo y se sentó en la misma silla de siempre, junto a la ventana que daba al jardín. Afuera las rosas habían sido podadas para el invierno, los tallos desnudos pero ordenados. Grant se sirvió una copa en la barra. «¿Cómo te trata la jubilación?», preguntó sin volverse. «Tranquila», dijo Lloyd. «Pero la tranquilidad tiene sus bendiciones». Grant soltó una risa breve. «Siempre te gustó estar solo. Supongo que eso no ha cambiado». El comentario dolió más de lo que Lloyd quiso admitir. Cruzó las manos y miró las fotografías sobre la repisa. Imágenes de Grant y Patty en distintos eventos, sonrientes, bien vestidos. No había ni una sola de Beta, ni siquiera la de su boda, la que Lloyd les había regalado. Se preguntó cuándo la habrían guardado. El silencio se extendió. Grant se sentó frente a él girando su copa. «Papá», dijo al fin, «he estado pensando en mamá, en cómo terminó todo». El pecho de Lloyd se tensó. Conocía esa conversación. Se había repetido muchas veces, siempre con el mismo amargor. «Fue fuerte», dijo con cuidado, «hasta el final». «Ser fuerte no significa que tuviera que morir tan pronto», replicó Grant. «Si hubieras aceptado lo de la clínica Mayo, tal vez...» «Ya hemos hablado de eso», interrumpió Lloyd suavemente, aunque sus manos temblaron un poco. «Los médicos dijeron que no habría cambiado el resultado». «Sí, eso creías», respondió Grant con dureza. «Pero tal vez solo no querías gastar el dinero». Las palabras golpearon más de lo esperado. Lloyd tragó saliva y bajó la mirada. No era por dinero, Grant. Era por lo que ella quería. Pidió quedarse en casa. «Conveniente», murmuró Grant terminando su copa. «Siempre encuentras excusas nobles para no hacer nada». La voz de Patty llegó desde la cocina, calma y firme. «Grant, basta. El almuerzo está listo». Lloyd exhaló en silencio, agradecido por la interrupción, aunque el daño ya estaba hecho. Se sentaron a la mesa. Patty había preparado una comida digna de revista, carne asada, verduras y una ensalada dispuesta con esmero. Lloyd le agradeció con suavidad y ella asintió brevemente. Grant apenas tocó su plato. La conversación derivó en temas superficiales. El clima, el vecindario, el trabajo. Pero la tensión persistía. Lloyd comió despacio, fingiendo no notarlo. Al terminar, Grant se levantó de golpe. «Tengo unos informes que terminar. Puedes quedarte para el postre si quieres», dijo antes de salir de la habitación. Patty comenzó a recoger los platos con movimientos rápidos y silenciosos. «Está bajo presión», dijo al fin. «Los negocios no son fáciles ahora». Lloyd asintió. «Lo sé». Ella dudó mirándolo por primera vez esa tarde. No dice ni la mitad de lo que siente.
Quizá no, murmuró Lloyd, pero las palabras igual dejan marca. No añadió nada más. Lloyd se levantó despacio, la volvió a agradecer y salió al aire frío. El cielo se había despejado, dejando una luz pálida sobre los tejados. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el dolor en el pecho era más pesado que el de sus rodillas. No miró atrás ni una sola vez. El trayecto de regreso se sintió más largo que de costumbre. Lloyd permaneció sentado con el maletín apoyado contra su pierna, observando cómo la luz pálida de la tarde se desvanecía a través de las ventanas. El conductor tarareaba al ritmo de la radio mientras la ciudad pasaba, gris y silenciosa. En cada parada subían nuevos pasajeros. Gente con bolsas de compras, una pareja joven susurrando, una anciana con un perro pequeño. Nadie le prestó atención y él lo prefería así. Se había acostumbrado a ser invisible. Afuera, las calles pasaban borrosas, pero su mente seguía anclada en las palabras de Grant. Las acusaciones aún resonaban más afiladas de lo que quería admitir. No era la primera vez que su hijo lo culpaba por la muerte de Beta y cada vez la herida se reabría. Pensó en cómo habría sido todo si hubiera aceptado la clínica, pero en el fondo sabía que no habría cambiado mucho. Beta tomó su decisión. Quiso pasar sus últimos días en casa, en paz, sin máquinas. Aún así, dolía que Grant nunca lo creyera. Cuando el autobús se detuvo cerca de su calle, Lloyd bajó despacio sujetándose del pasamanos. El aire frío lo recibió con un golpe. Caminó hacia su casa con pasos medidos, dejando que el silencio del vecindario lo envolviera como una manta. La puerta principal crujió al abrirla. Dentro, la casa olía a té y a papel viejo. Colgó su abrigo, colocó el maletín sobre la mesa y se sentó sin encender las luces. Permaneció un largo rato allí, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Pensó en Beta, en su voz, en sus manos, en su paciencia. Ella habría sabido qué decirle a Grant, cómo suavizar su enojo. Siempre lo hacía. Lloyd nunca fue bueno con las palabras. Su forma de amar había sido actuar, trabajar hasta tarde, proveer, asegurar que nunca faltara nada. Pero Grant nunca entendió el amor expresado en responsabilidad. Él quería calor, risa, algo dicho en voz alta. Beta era el puente entre ambos, y cuando murió, ese puente se derrumbó. Lloyd se frotó el rostro y se levantó caminando hacia la ventana. La niebla regresaba cubriendo los faroles y tiñendo todo con un brillo apagado. Al otro lado de la calle, la risa de la joven pareja llegaba débilmente desde su porche. Envidió su ligereza, su sensación de futuro. Se dio la vuelta y caminó hacia el pequeño armario donde guardaba los álbumes de fotos de Beta. Sacó uno y comenzó a pasar las páginas. Había fotografías de su primera casa, de las vacaciones junto al lago, de Grant de niño sonriendo con 2 dientes faltantes. Cada imagen parecía contener una voz, un pequeño eco de lo que alguna vez fue. Cerró el álbum con cuidado y lo colocó de nuevo. La soledad en la habitación se hizo más densa. Tomó el teléfono del mostrador. Por un momento pensó en llamar a Grant, solo para decir algo pequeño, preguntar si había llegado bien a casa, tal vez disculparse otra vez por cosas que no necesitaban disculpa. Pero se detuvo. Las llamadas suyas solo hacían que Grant suspirara y buscara maneras de terminar la conversación. Así que dejó el teléfono y fue a su escritorio sacando un bloc de notas. Escribir siempre le había resultado más fácil que hablar. Empezó una carta, no para enviarla, sino para decir lo que no podía decir en persona. Escribió despacio con una caligrafía irregular pero firme. Grant, comenzó, no espero que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Solo espero que algún día recuerdes a tu madre no por cómo murió, sino por cómo vivió. Hizo una pausa y exhaló. Ella creyó en ti más que nadie. Yo también lo hago, aunque nunca lo diga bien. Su mano tembló al firmar su nombre. Cuando terminó, dobló el papel y lo colocó dentro de la carpeta que contenía los documentos del negocio de Grant. No era una despedida, aún no, pero algo le decía que algún día lo sería. Apagó la lámpara del escritorio y se recostó, sintiendo el dolor en los hombros. Afuera un perro ladraba a lo lejos. La ciudad se sumía en los sonidos de la noche. El murmullo del tráfico, algún claxon, el viento rozando las ventanas. Lloyd cerró los ojos y escuchó. Por un momento creyó oír de nuevo la voz de Beta, suave y cercana, diciendo lo mismo de siempre. Ya has hecho suficiente por hoy. Lloyd, descansa. Abrió los ojos y susurró. Lo intento. Las palabras flotaron en el aire quieto. Se levantó de la silla y se fue a la cama sin encender la luz. Las sábanas estaban frías contra su piel. Miró el techo, pensando en lo pequeña que se vuelve la vida cuando el amor se convierte en recuerdo. Antes de dormirse, una última idea cruzó su mente. No visitaría a Grant el mes siguiente. Tal vez era hora de dejar de fingir que sus cenas significaban algo. Tal vez el silencio hablaría más que todas las palabras que nunca funcionaron.
La mañana siguiente llegó con una luz pálida que se filtraba entre las cortinas y caía sobre el suelo. Lloyd despertó a las 6, como siempre, aunque esta vez no había calma en ello. Algo inquieto se había instalado en su pecho, algo que le decía que el patrón de su vida no podía seguir girando sobre el mismo vacío. Preparó té, se sentó a la mesa y observó cómo el vapor se elevaba hasta desvanecerse. La carta que había escrito para Grant seguía en el mostrador, doblada dentro de la carpeta con los papeles financieros. La miró largo rato antes de decidir sacarla. Leerla de nuevo solo profundizó el dolor detrás de sus costillas. Las palabras eran simples, pero cargaban años de silencio. Deslizó el papel en su lugar, cerró la carpeta y se dijo que quizá algún día la entregaría. Por ahora, necesitaba distancia. Pasó el resto de la mañana limpiando la cocina, repasando superficies que ya estaban impecables, quitando el polvo de los marcos, reorganizando libros. Era más un hábito que una necesidad, una forma de calmar sus pensamientos. Alrededor del mediodía, alguien llamó a la puerta. Al abrir, su vecina, la señora Perkins, estaba allí con una pequeña cesta de magdalenas. Era una mujer alegre de unos 60 años a la que le gustaba conversar. «Hace tiempo que no te veo fuera», dijo. «¿Todo bien?» Lloyd forzó una leve sonrisa. «Solo me mantengo ocupado». Ella asintió, los ojos suaves con simpatía. «Deberías venir al centro comunitario los jueves. Van a empezar un club de jardinería». «Quizá», respondió, aunque sabía que no lo haría. Cuando ella se fue, colocó las magdalenas sobre el mostrador y se sentó otra vez. El silencio volvió, más pesado que antes. Pensó en cómo sería la vida si simplemente se marchara, si vendiera la casa y se mudara a un lugar más pequeño, cerca de la costa donde él y Beta soñaron retirarse. La idea lo había rondado durante años, pero nunca la había llevado a cabo por Grant. Ahora ese lazo se sentía más delgado, casi a punto de romperse. Al caer la tarde decidió salir a caminar. El aire frío le mordía las mejillas, pero el movimiento aliviaba la rigidez de sus piernas. Siguió el camino conocido hacia el parque donde él y Beta solían alimentar a los patos. Los bancos estaban vacíos, las hojas esparcidas sobre el estanque helado. Se sentó y observó cómo el agua brillaba débilmente bajo el sol invernal. Pensó en cómo la gente hablaba del perdón como si fuera un acto sencillo. Decir las palabras y sentirse más liviano. Pero comprendió que el perdón no consistía en decir nada, sino en dejar ir la esperanza de que el pasado pudiera arreglarse. No sabía si estaba listo para eso aún. Un niño pasó en bicicleta llamando a su madre al otro lado del camino, su risa rompiendo el silencio. Ese sonido hizo sonreír a Lloyd, aunque también dolía. La vida seguía adelante para todos los demás. Cuando volvió a casa se sintió cansado pero más claro. Se sentó en su escritorio, abrió una página nueva en su cuaderno y comenzó a anotar las cosas que necesitaría si algún día decidía irse. La escritura de la casa, la información de la cuenta de ahorros, el contacto del abogado, el número de la empresa de almacenamiento que Gar le había dado. El acto de escribir lo hizo real. Al caer la noche preparó una comida sencilla. Avena y tostadas, nada especial, y comió mientras veía las noticias. El mundo parecía ruidoso y lejano, ajeno a su rincón tranquilo. Más tarde fue a su habitación y sacó una vieja maleta del armario. La abrió. Tocó la tela desgastada del interior y la dejó medio abierta al pie de la cama. Por primera vez en años se permitió imaginar un futuro sin el peso de la decepción. Esa noche el sueño llegó con facilidad. En sus sueños caminaba junto a Beta por la orilla del mar, el aire lleno de sal y viento. Ella se veía más joven, el cabello suelto, la sonrisa serena. «Es hora», le dijo suavemente. Al despertar, las palabras seguían con él. La luz de la mañana era más brillante de lo habitual, y algo dentro de él pasó del pensamiento a la decisión. Se iría no por rencor ni venganza, sino porque quedarse se había vuelto una forma lenta de morir. Pasó los siguientes 2 días empacando despacio, ordenando ropa, fotos y cartas. Conservó pocas cosas: el anillo de bodas de Beta, una concha que habían encontrado juntos y una foto enmarcada de Grant de niño. Todo lo demás lo guardó en cajas para donar. En la tercera mañana llamó a Gar Prescott. «Gar», dijo cuando el abogado respondió, «necesito que manejes la venta de la casa en silencio. Pronto dejaré la ciudad». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Lloyd, ¿estás seguro?» «Sí, lo he pensado bien». «¿Y tu hijo?» «Se las arreglará», respondió Lloyd. «Siempre lo hace». Hablaron un rato sobre los documentos y los plazos. Cuando la llamada terminó, Lloyd miró la casa una vez más. Las habitaciones ya se sentían más livianas, como si las paredes mismas aprobaran su decisión. Preparó una última taza de té, la llevó al porche y se sentó a mirar la niebla que subía desde el río entre los árboles. Durante años había vivido rodeado de recuerdos, esperando que algo cambiara entre él y Grant.
Ahora comprendía que algunas distancias no debían cruzarse por la fuerza, solo sanaban con la ausencia. Cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer, susurró una breve despedida al lugar que había contenido su alegría y su dolor. Luego volvió adentro para terminar de empacar, dispuesto por fin a comenzar la partida silenciosa que había imaginado durante tanto tiempo. 3 días después, la casa estaba casi vacía. Los muebles cubiertos con sábanas, los armarios vacíos y las paredes marcadas donde antes colgaban cuadros. Lloyd se movía despacio de una habitación a otra, revisando cada cajón por última vez. No sentía tristeza, solo una calma parecida a la aceptación. Cuando pasas la vida intentando mantenerlo todo unido, soltar se convierte en una forma de paz. Los papeles de la venta ya estaban firmados. Gar se encargaría del resto. Lo único que quedaba para Lloyd era marcharse sin hacer ruido, sin convertirlo en una escena. A primera hora de la mañana, antes de que el vecindario despertara, dejó una carta sobre la encimera dirigida a Grant. Era breve, unas pocas líneas explicando que necesitaba tiempo lejos y que todo en casa estaba resuelto. Dejó las llaves junto a ella, luego cerró la puerta desde fuera por última vez. El aire era frío y claro. Una fina capa de escarcha cubría la hierba crujiendo bajo sus zapatos. Lloyd llevaba una maleta y el maletín con sus documentos. Tomó el primer autobús hacia el oeste, sin importar el destino. Los asientos casi vacíos. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el pueblo desaparecía detrás de él. Cada calle, cada edificio pasaba como una despedida silenciosa. Con el tiempo, la ciudad dio paso a campos abiertos y la luz de la mañana se extendió sobre la tierra en largas líneas doradas. Por primera vez en años no sentía peso en el pecho. No huía de nadie, solo avanzaba hacia el silencio. El autobús se detuvo en un pequeño pueblo junto al río, de esos lugares donde la gente aún saluda a los desconocidos. Bajó y miró alrededor. Había una pequeña posada cerca de la estación con un cartel de madera que decía Riverside Rooms. Pagó una semana por adelantado y tomó una habitación sencilla con vista al agua. La cama era estrecha pero limpia. Desempaquetó despacio, colocando sus pocas pertenencias sobre la cómoda. Afuera se oía el sonido de las gaviotas y el murmullo de los barcos en la distancia. Esa tarde caminó por la orilla del río, las manos en los bolsillos. El viento frío le golpeaba el rostro, pero el silencio le resultaba reconfortante. Pasó junto a pescadores guardando sus redes y niños lanzando piedras. Nadie conocía su nombre allí, y eso era exactamente lo que quería. En los días siguientes, Lloyd construyó una rutina. Se despertaba al amanecer, caminaba hasta la panadería por un café y luego se sentaba en un banco junto al agua para leer el periódico local. A veces hablaba con el panadero, un anciano llamado Harris que le contaba la historia del pueblo. La mayoría de los días, sin embargo, permanecía solo. La sencillez le sentaba bien. Una tarde alquiló una pequeña barca y remó hasta el centro del río. La corriente era suave y el mundo a su alrededor permanecía inmóvil. Pensó en Beta, en cómo siempre había querido vivir cerca del mar. Susurró su nombre despacio, dejando que el viento se lo llevara. Más tarde, en su habitación, escribió una breve nota para Gar. Estoy bien. No le digas a Grant dónde estoy. Necesita aprender a mantenerse por sí mismo. La envió esa noche sin incluir dirección de retorno. Pasaron las semanas. Los días se fundieron unos con otros. El dolor en sus articulaciones empeoró, pero no se quejó. El pueblo se volvió familiar. Las calles empedradas, el pequeño mercado, el banco junto al río que ahora sentía como suyo. La gente comenzó a saludarlo. «Buenos días, señor Lloyd», decía el panadero, y él respondía con una leve sonrisa. Por primera vez en muchos años, el mundo no le pedía nada. Pensó que sentiría culpa por haberse ido, pero en su lugar se sintió más liviano, como si la distancia hubiera dado a ambos, a él y a Grant, el espacio para respirar. Aún así, a veces de noche pensaba en su hijo. Se preguntaba si Grant había encontrado la carta, si estaba enojado o simplemente aliviado. Imaginaba que entraba en la casa vacía, veía la nota, comprendía que todas las cuentas estaban pagadas, que la escritura estaba transferida y que no quedaba ninguna carga detrás. Lloyd esperaba que, con el tiempo, Grant entendiera que no era abandono, sino amor expresado de la única manera que sabía. Una noche soñó otra vez con Beta. Ella estaba junto a la orilla sonriendo, señalando el horizonte. Él entenderá, dijo suavemente. Del tiempo. Cuando despertó, el cielo afuera apenas empezaba a tornarse azul. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el río reflejaba el amanecer. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero se sentía preparado para lo que viniera. Por ahora, la paz era suficiente. Grant notó el silencio primero. El domingo pasó sin la habitual llamada breve. El lunes transcurrió con el mismo vacío.
y el martes por la mañana se dio cuenta de que no había escuchado la voz de su padre en días. Estaba en la oficina cuando la inquietud se convirtió en un nudo. Los números de Weatherby brillaban en la pantalla. Facturas impagas apiladas, los costos de combustible subiendo, un contrato detenido porque 2 camiones estaban averiados. Gritó al despachador, culpó a un conductor retrasado, cerró un cajón de golpe, pero la ira se desvaneció. El silencio seguía al borde de todo. En el almuerzo llamó a la casa y no obtuvo respuesta. Llamó otra vez y otra. En el tercer intento el buzón de voz. Se dijo que el teléfono estaría cargando en otra habitación, que el anciano habría salido a comprar algo. A las 4 ya conducía al otro lado de la ciudad, los nudillos tensos en el volante. El vecindario se veía igual que siempre, tranquilo y ordenado. Aparcó demasiado rápido, caminó por el sendero y notó las persianas, abiertas pero inmóviles, sin movimiento dentro. La llave bajo la piedra había desaparecido. Tocó el timbre. Esperó y finalmente entró con la copia que aún conservaba de años atrás. El aire adentro se sentía delgado. Las sábanas cubrían los muebles. Las paredes estaban desnudas donde habían colgado cuadros durante décadas. La cocina estaba impecable, casi preparada para una exhibición. Sobre la encimera había un sobre doblado con su nombre y las llaves encima. No se movió durante un minuto entero. Luego lo tomó y leyó. La nota era breve. Su padre escribía que necesitaba tiempo lejos, que la casa estaba en orden, que no había deudas y que Grant debía concentrarse en su vida y no buscarlo. Había una línea sobre no confundir la distancia con rechazo y otra sobre descanso. Era el tipo de carta que alguien escribe cuando ha terminado de intentar explicarse en persona. Grant la leyó 2 veces, luego una tercera y la dejó con cuidado como si pudiera romperse. Recorrió las habitaciones vacías, cada paso resonando. Abrió los armarios y solo encontró perchas. Se detuvo en la puerta del dormitorio y observó la cómoda desnuda, el cuadrado de pintura pálida donde antes colgaba una fotografía. Recordó esa foto con claridad. Sus padres junto al lago, el brazo de su madre entrelazado con el de su padre, rostros tranquilos, despreocupados por el tiempo. Siempre pensó que esa foto estaría allí para siempre. En la sala encontró una caja de cartón en un rincón. Dentro había algunos documentos, una copia de la escritura, una lista de cuentas marcadas como cerradas y una carpeta empresarial que nunca había visto. La llevó a la mesa de la cocina, se sentó y la abrió. Transferencias, estados de cuenta, notas escritas con una letra pequeña y firme. Los nombres de inversores ángeles parecían más bien sustitutos inventados. Al final, una carta de Gar Prescott, dirigida a su padre, confirmaba un calendario de inversiones y un fondo discrecional usado para sostener a Weatherby durante problemas temporales de liquidez. La garganta de Grant se apretó. Pasó las páginas rápido, luego más despacio hasta detenerse. Los números dibujaban una forma imposible de ignorar. Las inversiones anónimas que habían mantenido la empresa a flote durante los últimos 3 años no eran anónimas en absoluto. Eran el dinero de su padre, canalizado a través de Gar. Grant se recostó en la silla y miró la pared hasta que le ardieron los ojos. Tomó su teléfono, buscó el número de Gar y llamó. El abogado respondió al segundo tono con un saludo cauteloso. ¿Dónde está?, preguntó Grant con voz plana. Silencio en la línea. Gar, repitió. ¿Dónde fue mi padre? Me pidió que no compartiera su ubicación, respondió el abogado con cuidado. Está a salvo. Grant cerró los ojos. Entonces es verdad. El dinero. Todo. Una pausa, luego un suspiro. Ya sabes la respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Grant, aunque comprendía la razón incluso antes de decirlo. Porque me hizo prometerlo, dijo Gar. Quería que la empresa existiera en tu nombre, no en el suyo. Quería que creyeras que tú la habías construido. Las palabras cayeron como un martillo lento. Orgullo, pensó con amargura. Orgullo y distancia. Debió habérmelo dicho. ¿Lo habrías aceptado si lo hubieras sabido?, preguntó Gar. No, dijo Grant y luego rectificó. No lo sé. Colgó antes de que el abogado pudiera responder. Dejó el teléfono y apoyó las palmas sobre la mesa hasta que la madera se le clavó en la piel. La ira llegó primero, rápida y caliente, el tipo fácil que sabía manejar. Pero se apagó pronto. En su lugar se extendió algo más pesado, silencioso e innegable. Vergüenza. Miró de nuevo la carta. No rechazo, había escrito su padre. Descanso. Intentó recordar la última vez que había mirado al anciano sin ver en él una lista de agravios. Intentó recordar la última palabra sincera que le había dicho sin veneno. La memoria le falló. Se levantó, cruzó la habitación y abrió la ventana. El aire frío entró, trayendo olor a escarcha y el lejano sonido de un coche. La casa ya no se sentía como una casa. Se sentía como un capítulo cerrado.
Caminó por el pasillo, se detuvo donde alguna vez había colgado la bufanda de su madre y apoyó la mano en la madera vacía. Pensó en la discusión sobre la clínica, en los años repitiéndola, en la certeza a la que se aferró porque la alternativa, aceptar que la muerte no fue una decisión, dolía demasiado. Había necesitado a alguien que cargara ese dolor. Eligió a su padre. Cerró la ventana, tomó la carpeta y cerró la puerta con llave detrás de él. En la entrada llamó a Patty, le contó lo básico, omitió todo lo que aún no podía decir. Condujo a casa sin encender la radio. Las luces de la ciudad se encendían una a una, constantes e indiferentes. Para cuando llegó a su oficina ya había caído la noche. Subió con la carpeta, se sentó en su escritorio y volvió a abrir las cuentas. Los números ya no parecían enemigos, parecían un registro de devoción. Tomó un bolígrafo y por primera vez en años comenzó un plan no construido sobre reproches, sino sobre el hecho silencioso de que alguien había creído que todavía podía hacerlo bien. Esa noche Grant no pudo dormir. Los números de la carpeta se repetían detrás de sus párpados, mezclados con la última conversación que tuvo con su padre. Cada palabra dura resonaba más fuerte ahora que ya no había manera de retirarla. Se tumbó en el sofá en lugar de la cama, mirando el techo con la carta sobre la mesa. A las 3 de la madrugada se rindió, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie junto a la ventana. La calle afuera estaba vacía, las farolas proyectando largas líneas amarillas sobre el asfalto. Durante años se había dicho que estaba enfadado porque su padre no se preocupaba, que toda la distancia entre ellos era culpa de Lloyd, pero la carpeta sobre el mostrador destruía esa historia. Cada transferencia, cada nota, era prueba de un cuidado tan silencioso que nunca lo había notado. Se sentó, abrió su portátil y revisó las cuentas de la empresa otra vez. Sin esos fondos, comprendió, Weatherby habría caído hacía tiempo. Habría perdido todo, y los hombres que dependían de él se habrían quedado sin trabajo. Su padre había cargado con ese peso en silencio. La revelación no lo liberó. Lo hizo más pesado. Cerró el ordenador y tomó el teléfono, revisando mensajes antiguos. No eran muchos. Textos breves sobre horarios de cena, recordatorios, respuestas cortas. Abrió uno de hacía un año, en el que Lloyd le preguntaba si necesitaba ayuda para mover el equipo al nuevo almacén. Nunca lo había contestado. Escribió un mensaje ahora, solo la palabra gracias, y lo borró. El silencio entre ellos era demasiado grande para romperlo con un texto. Por la mañana, Patty lo encontró aún despierto. Miró la carpeta extendida sobre la mesa y dijo en voz baja, «Así que ya lo sabes». Él asintió. Ella se sentó frente a él y le tomó la mano. Él me dijo una vez que los dos necesitaban espacio. Pensé que hablaba de espacio emocional. Tal vez se refería a otra cosa. Se refería a irse, dijo Grant, y se fue. ¿Vas a buscarlo? No sé por dónde empezar. Patty dudó. Gar probablemente lo sabe. No me lo dirá. Entonces pregúntale de otra manera, dijo ella. No como su cliente, como su hijo. Su calma lo serenó. Más tarde ese día condujo hasta la oficina de Gar. El abogado parecía más viejo, con montones de papeles sobre el escritorio. Cuando Grant entró, Gar dejó el bolígrafo y suspiró. Me preguntaba cuándo vendrías. ¿Sabes dónde está? Lo sé, dijo Gar, pero él quería paz. No huyó. Se retiró de la culpa. Necesito verlo, dijo Grant. ¿Crees que él te debe una conversación?, respondió Gar. Pero tal vez sea al revés. Entonces ayúdame a dársela. Gar lo observó largo rato. Luego abrió un cajón y sacó un sobre sellado. Escribió esto por si venías a buscarlo. No sé qué dice. Grant tomó el sobre con cuidado. Gracias. Si vas, no vayas a acusar ni a explicar, dijo Gar. Solo escucha. Grant se fue sin responder. En el coche rompió el sello y desplegó el papel. La letra era pequeña, irregular pero clara. Si estás leyendo esto, significa que por fin miraste más allá del enojo. Estoy junto al río, en un pueblo que no hace preguntas. No me debes disculpas. Te debes paz a ti mismo. Estaré aquí hasta que cambie la estación. No había dirección, solo el nombre de un pequeño pueblo cerca de la costa escrito al final. Grant lo buscó en el teléfono. A 3 horas de viaje hacia el oeste. Se quedó allí un largo rato mientras el ruido del tráfico se desvanecía. Luego encendió el motor. La carretera se extendía frente a él, gris y silenciosa bajo el cielo invernal. No tenía prisa. Durante la primera hora no pensó en nada. Solo condujo, el ritmo de las llantas constante y monótono. Pasada la segunda hora, comenzaron a surgir recuerdos. Su padre enseñándole a montar en bicicleta, el día de su graduación, el apretón de manos en lugar de un abrazo. Se dio cuenta de que el afecto de su padre siempre había venido disfrazado de disciplina. Cuando llegó al pueblo, el aire olía a sal y a humo de leña. Se detuvo en un restaurante junto al río y le preguntó a la camarera si conocía a un hombre llamado Lloyd que se hubiera mudado allí recientemente. Ella sonrió.
Alto, canoso, tranquilo. ¿El que siempre se sienta junto al agua con un libro? Ese debe de ser él. Se hospeda en el Riverside Rooms. El alivio lo golpeó tan fuerte que casi dolió. Le dio las gracias, dejó dinero sobre la mesa y caminó hacia la posada que ella describió. Era un edificio pequeño, con pintura descascarada y macetas congeladas por la escarcha. Dentro, la dueña levantó la vista de su libro de registros. «Debes de ser su hijo», dijo. Grant parpadeó. «¿Le habló de mí?» «De vez en cuando. Decía que estabas ocupado con tu vida». Orgulloso, aunque no lo decía presumiendo, más bien recordando. Le entregó una llave y señaló hacia la orilla. «Lo encontrarás allí la mayoría de las tardes». Grant la agradeció y salió al frío. El río se extendía ancho y plateado. El viento le cortaba el rostro. Al final del sendero vio una figura solitaria sentada en un banco, el cuello del abrigo levantado mirando el agua. Por un momento Grant dudó. El pecho se le apretó, las manos torpe. Luego avanzó despacio, las botas crujiendo sobre la grava. Cuando Lloyd se volvió al oír el sonido, la sorpresa brilló en sus ojos cansados, seguida de algo más suave. Ninguno habló al principio. El silencio entre ellos, construido durante años, se adelgazó pero no se rompió. Finalmente Grant dijo: «Leí los papeles». Lloyd asintió una vez. «Sabía que lo harías». El viento movió los juncos y por primera vez en años ninguno apartó la mirada. El viento a lo largo del río era lo bastante frío como para doler, pero ninguno se movió. Lloyd observó la corriente durante un largo momento antes de hablar. «Pensé que tardarías más», dijo en voz baja. Grant se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos. «No estaba seguro de venir. Y sin embargo, aquí estás». «Sí», respondió, y la palabra salió plana, cargada de demasiado peso. Volvieron al silencio, escuchando el agua golpear suavemente contra las rocas. Una gaviota gritó río abajo. Grant se frotó las manos. «Podrías haberme contado lo del dinero», dijo al fin. «Podrías haber preguntado», respondió Lloyd. «¿Habrías escuchado?» Grant no contestó. Miró el río con la mandíbula apretada. «Pensé que no te importaba. Cada vez que necesitaba apoyo, solo me dabas consejos o números». «Era la forma que conocía de ayudar», dijo Lloyd. «Es lo que entendía. Nunca fui bueno con el consuelo». «Eras bueno con todo lo demás», murmuró Grant, «excepto conmigo». Las palabras no fueron un grito. Cayeron suaves, casi como una confesión. Lloyd suspiró. «Estuviste enojado mucho tiempo. Te dejé estarlo porque no sabía cómo arreglarlo. Tu madre habría sabido cómo hacerlo». La voz de Grant se quebró un poco. «Te culpé porque era más fácil que culpar al mundo. La clínica, los médicos. Nada de eso tenía sentido para mí. Pero culparte a ti sí». «Lo sé», dijo Lloyd. «Por eso guardé silencio». «El silencio se parecía mucho a la indiferencia», dijo Grant. «Tal vez para ti», respondió Lloyd. «Para mí era resistencia». Grant se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Todos esos años mantuviste viva mi empresa. Me viste ahogarme en orgullo y no dijiste nada. Quería que nadaras por ti mismo. Y lo hiciste». «No», dijo Grant. «Me mantuviste a flote sin que yo lo supiera. No es lo mismo que nadar». La verdad quedó entre ellos como una tercera presencia. Lloyd no discutió. Miró una hoja flotar sobre la superficie girando hasta hundirse. «No intentaba ocultar nada», dijo. «Intentaba protegerte de sentirte pequeño». Grant soltó una risa corta que no era risa. «Lo lograste. Me sentí lo bastante grande como para ser cruel». Lloyd lo miró, los ojos cansados pero claros. «La crueldad no es lo que eres. Es lo que el dolor hace de nosotros cuando no sabemos dónde ponerlo». Las palabras tomaron a Grant por sorpresa. Desvió la mirada parpadeando con fuerza. «Dije cosas que no puedo retirar». «Entonces no las retires», dijo Lloyd. «Solo deja de cargarlas». Durante un rato ninguno habló. El río siguió moviéndose, constante e indiferente. Una pequeña barca pasó, su motor cortando el silencio. Cuando el sonido se desvaneció, Grant preguntó: «¿Y ahora qué?» «Ahora descanso», dijo Lloyd sencillamente. «Tú sigue trabajando, pero no hasta vaciarte». «¿Y nosotros?» «Empezamos poco a poco», dijo Lloyd. «Café por las mañanas. Cartas cuando no podamos hablar». «¿Cartas?», preguntó Grant casi sonriendo. «Siempre escribiste mejor de lo que hablabas», dijo Lloyd. «Tú también». La comisura de la boca de Lloyd se alzó. «Tal vez por eso nos entendimos menos cuando estábamos frente a frente». Grant asintió despacio. «Extrañé a mamá», dijo. «Todos los días». «Yo también». «Ella estaría enojada conmigo», dijo Grant. «No», respondió Lloyd. «Estaría aliviada de vernos por fin quietos». Volvieron al silencio, pero era distinto, lleno, no vacío. Al cabo de un rato, Lloyd se puso de pie, sus movimientos lentos. «Vamos», dijo. «Hay un restaurante en la carretera. Hacen una sopa que sabe a algo de hace mucho tiempo». Caminaron juntos por el sendero.
El viento empujaba sus espaldas, trayendo olor a sal y a humo de leña. En el restaurante, la camarera de antes sonrió al reconocerlos. «Trajo a su hijo Beo», le dijo a Lloyd. «Por fin», respondió Lloyd y ambos sonrieron. Comieron sin hablar mucho, pero el silencio se sentía fácil. Grant notó cómo las manos de su padre temblaban ligeramente al levantar la cuchara, cuán delgado se veía bajo el abrigo. La comprensión de que el tiempo era más corto de lo que deseaba llegó callada pero firme. Al terminar, Lloyd pagó a pesar de la protesta de Grant. «Déjame a mí», dijo Grant. «Tú pagas la próxima», respondió Lloyd. Salieron otra vez, el cielo oscureciéndose hacia el crepúsculo. «¿Te quedarás esta noche?», preguntó Lloyd. «Si no te molesta». «Ya era hora», dijo Lloyd sin rastro de amargura. De regreso en la posada, la habitación olía levemente a madera vieja y aire marino. Se sentaron junto al pequeño calentador mientras caía la tarde. Grant le habló sobre la empresa, cómo planeaba reestructurarla, cómo quería nombrar una de las nuevas sedes en honor a su madre. Lloyd escuchó, asintiendo despacio, ofreciendo consejos solo cuando se lo pedían. Cuando Grant terminó, Lloyd dijo: «A ella le gustaría eso». «¿De verdad lo crees?». Siempre le gustaron las cosas que perduraban. Hubo una pausa suave pero llena. «Deberías ir a su lugar mañana», dijo Lloyd. «Hay una pequeña capilla en la colina. A veces dejo flores allí. Encontraste una forma de hacerla parte de este lugar». «Ella habría encontrado la suya», dijo Lloyd. Grant sonrió débilmente. Tal vez eso fue lo que ambos aprendimos de ella. El calentador hizo un clic. Afuera, el viento cambió, trayendo el murmullo bajo del río. Lloyd se recostó en su silla, los ojos entrecerrados. «Descansa», dijo. «Mañana será un día más claro». Grant lo observó un momento antes de apagar la lámpara. La oscuridad entre ellos ya no se sentía como distancia. Se sentía como la noche cayendo sobre un hogar que por fin había encontrado la calma. La mañana siguiente amaneció clara y pálida, con una luz que hacía nítidos los bordes y simples los pensamientos. Una luna delgada se desvanecía mientras las gaviotas flotaban sobre el agua lenta. Grant despertó temprano en la estrecha cama de la posada. Se vistió y se reunió con su padre en el pequeño vestíbulo que olía a café y a sal. Caminaron sin prisa por el sendero del río hacia la colina que Lloyd había mencionado, las botas raspando la escarcha de las tablas del puente de madera. Lloyd preguntó por rutas y conductores. Grant respondió sobre reparaciones y facturas atrasadas. Ninguno presionó, ninguno se defendió. En la capilla colgaba una campana silenciosa sobre una puerta blanca y un bajo muro de piedra contenía la curva de un campo de hierba agitada por el viento. Lloyd dejó un pequeño ramo de flores en el escalón, tallos simples envueltos en papel marrón. Inclinó la cabeza y permaneció muy quieto, y Grant hizo lo mismo sin pensarlo. Se quedaron así un largo momento. Dos figuras en la luz limpia, unidas por lo que habían perdido y por lo que aún intentaban conservar. Después siguieron el sendero detrás de la capilla hasta un mirador. El río se ensanchaba allí y se perdía en la distancia, plateado y sereno. Lloyd se apoyó en la baranda y respiró como si el agua misma fuera medicina. «Olvidé cómo notar las cosas», dijo Grant. «No lo olvidaste», respondió Lloyd. «Estabas ocupado sobreviviendo». Permanecieron en silencio hasta que el frío empezó a morder. De regreso al pueblo, calentaron las manos alrededor de tazas en el restaurante. La camarera les sirvió tostadas con mermelada y los llamó por su nombre, como si llevaran años yendo allí. Grant observó a su padre untar mantequilla con cuidado lento. Vio cómo le temblaban los dedos y sintió que la urgencia se convertía en propósito. Sacó un cuaderno del abrigo y esbozó un plan para la empresa que no dependiera de la bondad invisible. Mover los calendarios de contratos, renegociar los términos del combustible, vender un camión para salvar 3. Añadir un programa de formación para que los nuevos conductores dejaran de perder tiempo en pequeños errores. Lloyd leyó la página y asintió. «Eso aguantará». «Te enviaré actualizaciones», dijo Grant. «Hazlo por ti», respondió Lloyd. «Cuéntame solo lo que quieras compartir». Después del desayuno caminaron hasta el muelle. Lloyd señaló un banco al sol y se sentaron. Del abrigo sacó una pequeña caja de madera oscura por los años, la tapa lisa de tanto usarla. La colocó sobre las rodillas de Grant. «Tu madre guardaba cartas», dijo. «Notas, recibos, trozos con listas. Las conservaba porque mostraban de qué estaba hecho un día». Grant abrió la caja y encontró un programa doblado de una obra escolar, una lista de compras con su letra de cuando tenía 10 años, una postal del lago, una fotografía de Beta con una corona de papel en la cabeza. Bajo la foto había un sobre dirigido a él, escrito con la letra ordenada de su padre. Levantó la vista. «Léela después», dijo Lloyd. «No aquí». Grant habló sobre la nueva sucursal que pensaba nombrar en honor a Beta. Lloyd contó una breve historia sobre el primer camión que compró y cómo los frenos chillaban como gaviotas en las cuestas.
Ambos rieron, sorprendidos por el sonido, sorprendidos de lo bien que se sentía dejar que el aire se moviera libre otra vez. Al mediodía empezaron a reunirse nubes y una lluvia fina rozó el agua. Los pasos de Lloyd se volvieron más lentos en el camino de regreso y se detuvo una vez para recuperar el aliento. Grant fingió leer un cartel hasta que el momento pasó. En la posada, Lloyd se sentó al borde de la cama y presionó una mano sobre las costillas. «Huesos viejos», dijo, y sonrió para disipar la preocupación en el rostro de Grant. Grant lo ayudó con el abrigo y trajo té del vestíbulo. Comieron sopa en vasos de papel y observaron cómo la ventana se oscurecía. Al caer la tarde, Lloyd se durmió. Grant se sentó en el pequeño escritorio y escribió un correo a su jefe de operaciones, breve y claro. Escribió otro a Patty pidiéndole que enviara una bolsa con ropa más abrigada. Luego abrió el sobre de la caja. La carta dentro era corta. Decía que el deber más difícil de un padre era confiar a su hijo el peso de su propio nombre. Decía que la distancia había sido un puente, no un muro. Pedía solo esto, que Grant recordara la forma de su madre de medir el valor, que era contar las cosas que permanecen cuando se apagan las luces. Grant dobló la carta y la guardó. Apagó la lámpara del escritorio y se quedó en penumbra, escuchando la respiración de su padre pareja y suave. Una calma se formó, la que llega cuando la forma del día siguiente ya se conoce. Por la mañana volverían a caminar despacio, sin destino. Llamaría al banco y al proveedor y al cliente que seguía retrasando las firmas. Haría el calendario y lo cumpliría. Se quedaría unos días más para ayudar a su padre a ordenar la habitación, comprar guantes más gruesos, reparar la rendija bajo la ventana. No intentaría corregir al tiempo. Cerca de medianoche, Lloyd se movió y preguntó la hora. Grant se la dijo, y Lloyd volvió a dormirse. En algún lugar sonó un silbato largo y bajo. Grant se recostó en la cama libre y cerró los ojos con la caja bajo la mano, firme por fin, listo para el amanecer. La mañana llegó con una llovizna silenciosa que difuminaba los contornos del pueblo. La luz se filtraba por la ventana en suaves tonos grises. Grant se levantó primero, preparó té y corrió las cortinas. Lloyd seguía dormido, respirando lento, las mantas hasta el mentón. Por un momento Grant solo observó, dándose cuenta de que no recordaba la última vez que había visto a su padre en paz. Cada recuerdo hasta entonces estaba marcado por palabras duras o largos silencios. Esto era distinto, pequeño, humano, sencillo. Sirvió una taza y la dejó junto a la cama, y cuando Lloyd se movió, el leve aroma del té le hizo sonreír sin abrir los ojos. «Te has levantado temprano», murmuró. «Vieja costumbre», dijo Grant. «Parece que corre en la familia». Los ojos de Lloyd se abrieron a medias, divertidos. «Tal vez sí». Se incorporó despacio sosteniendo la taza con ambas manos. «Suena bien la lluvia», dijo. «Me gustan los días que te obligan a quedarte dentro». Grant asintió. «No te dejan más opción que hablar». Lloyd sonrió débilmente. «Hablar siempre cuesta más que callar». «Entonces lo consideraremos una inversión», dijo Grant. La respuesta sencilla los hizo reír en voz baja. Después del desayuno bajaron de nuevo al río, con paraguas en mano. La neblina sobre el agua se movía como humo. Los pasos de Lloyd eran más lentos, pero insistió en caminar. «Si dejo de moverme, dejaré de todo», dijo. Llegaron al banco junto al muelle y se sentaron. Barcos pasaban a lo lejos, sus motores amortiguados por la lluvia. Lloyd habló primero. «Cuando tenía tu edad pensé que el éxito significaba no necesitar ayuda. Pensé que ser fuerte era ser silencioso. Me equivoqué. Solo significaba cargar con todo solo». Grant escuchó sin interrumpir. «No tenías por qué hacerlo», dijo en voz baja. «Te habríamos ayudado si lo hubieras dicho». «No se puede ayudar a un hombre que no sabe cómo pedirlo», dijo Lloyd. «Creí que protegerte significaba ocultar la lucha. Resulta que solo construyó un muro entre nosotros». Grant asintió despacio. «Tal vez los dos lo construimos», dijo. «Tú con silencio, yo con orgullo». «Tal vez», dijo Lloyd, «pero los muros no duran para siempre. El tiempo los derriba, grieta a grieta». La lluvia se suavizó, convirtiéndose en una fina bruma. La observaron deslizarse sobre la superficie del agua hasta que fue difícil distinguir dónde terminaba el río y empezaba el aire. «¿Piensas en mamá a veces?», preguntó Grant de pronto. «Todos los días», dijo Lloyd. Tenía una manera de convertir incluso los malos momentos en algo que valía la pena recordar. «Estaría orgullosa de ti». «De los dos», corrigió Grant. Lloyd sonrió. «Entonces intentemos no decepcionarla». Volvieron al silencio, pero esta vez estaba lleno de calidez, la que no necesita palabras. Al cabo de un rato, Lloyd se levantó. «Vamos a conseguirte un billete de tren», dijo.
Tienes trabajo que arreglar. Me quedaré otro día, dijo Grant. Ya te has quedado lo suficiente para recordar, respondió Lloyd con suavidad. Eso es lo que importa. En la posada empacaron despacio. Los movimientos de Lloyd eran cuidadosos pero firmes. Dobló su ropa con esmero, revisó el cajón 2 veces y luego colocó la pequeña caja de madera en la bolsa de Grant. Ahora te pertenece, dijo. Debe quedarse contigo. Grant vaciló. ¿Estás seguro? La he guardado suficiente tiempo, dijo Lloyd. Esos recuerdos ya cumplieron su propósito. Caminaron juntos hasta la estación. El andén estaba tranquilo, solo el suave silbido de la lluvia sobre el techo. Grant se volvió hacia su padre. ¿Llamarás? Tal vez. O escribiré, dijo Lloyd. Dijiste que las cartas son más fáciles. Lo son, dijo Lloyd. Y duran más. El tren se acercó, sus luces cortando la neblina. Grant sintió volver el peso en el pecho. ¿Estarás bien?, he preguntado. He estado bien mucho tiempo, dijo Lloyd. Solo había olvidado cómo se veía. Podrías volver, dijo Grant. La casa se vendió, pero podríamos encontrar otro lugar. Lloyd sonrió débilmente. El hogar no es un edificio, hijo. Es la paz que llevas contigo. Y yo por fin tengo algo de eso. No me pidas que lo cambie. Las puertas del tren se abrieron. Ninguno se movió por un momento. Cuídate, dijo Grant. ¿Y tú?, respondió Lloyd. Se estrecharon la mano, el gesto firme y lleno de todo lo que nunca habían dicho. Grant subió al tren. A través de la ventana vio a su padre de pie en el andén, el impermeable cerrado, una mano alzada en una leve despedida. Cuando el tren empezó a moverse, la figura se hizo más pequeña hasta que la niebla la envolvió. Grant se sentó junto a la ventana y abrió la caja que su padre le había dado. Dentro, las cartas y fotografías estaban ordenadas con cuidado. La última, la nueva, arriba. La desplegó otra vez. El hogar es donde el perdón por fin respira. La leyó 2 veces antes de cerrar la tapa y apoyarla en su regazo. El paisaje afuera se difuminó en verdes y grises. Por primera vez en años, el peso que lo seguía se sintió más ligero. No sabía si volvería a ver a su padre, pero la ira se había ido, reemplazada por una gratitud serena. En algún lugar junto al río, Lloyd estaría tomando té, quizá leyendo, quizá solo mirando el agua moverse. El pensamiento hizo sonreír a Grant. Se recostó, cerró los ojos y dejó que el ritmo del tren lo llevara adelante, no hacia el olvido, sino hacia la vida que su padre, en silencio, había mantenido esperándole.